Ahora que ya saben que están compuestos por átomos y que todo lo que nos rodea está compuesto por átomos y como consecuencia somos energía por la presencia de esos electrones, le voy a responder la duda a una seguidora que probablemente sea la duda de muchos de ustedes. En uno de los videos que yo les expliqué que deberían elevar su frecuencia de vibración para tener la salud que desean, la vida que desean, la prosperidad que desean, ella me pregunta cómo podría elevar la frecuencia de vibración. Entonces, nosotros compuestos de átomos, todo compuesto de átomos, los átomos vibran, tienen un movimiento de vibración. Y a ese movimiento de vibración en el tiempo de un segundo, a ese movimiento que los átomos hacen de vibrar en un segundo, se calcula en Hertz. A ese movimiento que los átomos hacen en un segundo se llama la frecuencia de vibración que ellos hacen en un segundo. O sea, ¿cuántas veces vibran en un segundo? Vamos a poner un ejemplo hipotético. Este átomo aquí vibró 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están entendiendo? Y eso se calcula a través de Hertz. Bien, los átomos entonces tienen una frecuencia de vibración. Nosotros tenemos, como estamos compuestos por átomos, una frecuencia de vibración. El dinero está compuesto por átomos, también tiene una frecuencia de vibración. Todo tiene su frecuencia de vibración. Mientras la frecuencia de vibración en un segundo, volvemos al segundo, mientras la frecuencia de vibración en un segundo sea más lenta, ustedes van a tener la facilidad de, a través de su órgano de los sentidos, de los ojos, van a tener la facilidad de ver el objeto. Por ejemplo, estamos viendo este plumón porque él tiene una frecuencia de vibración permisible para nosotros verlo. Van a existir cosas en la vida que ustedes no van a poder ver, no van a poder percibir. ¿Por qué? Porque va a tener una frecuencia de vibración en un segundo, trillones de veces. Como es el caso del vacío cuántico, como es el caso de Dios, del universo, tiene una frecuencia de vibración de 15 trillones de veces. Imagínense que esto que yo estoy haciendo aquí, mientras más ustedes ven que vibre, van a tener más dificultad para visualizar la punta del plumón. Entonces, continuando con la duda de nuestra seguidora, ¿cómo elevar mi frecuencia de vibración para manifestar lo que yo quiero? Un cientista se tomó la tarea de hacer una escala de la frecuencia de vibración a través de nuestros sentimientos. Él hizo un estudio y comprobó que determinados sentimientos tienen una frecuencia de vibración en Hertz X. Entonces, él concluyó que la frecuencia de vibración más baja que puede tener el ser humano es la vergüenza. Es la frecuencia de vibración más baja que puede tener el ser humano. Ahí le va siguiendo, por ejemplo, el miedo, la culpa, el odio, la rabia, etc. Y él vio que cuando ya estamos en una frecuencia de 200 Hz, ya comenzamos a vibrar en el amor. Y por encima de los 200 Hz, por supuesto, viene
la gratitud, por ejemplo, la felicidad, el perdón. Y una vibración elevadísima es cuando vibramos ya en la iluminación, en el caso de Jesús, Buda, etc. ¿Qué es lo que ustedes hacen frecuentemente, diariamente, con sus átomos? La mayoría de ustedes siempre tienen vergüenza, pero más que vergüenza, la gran mayoría tiene miedo. La gran mayoría tiene mucho miedo a muchas cosas. A estar enferma, miedo a no tener dinero, miedo al abandono, miedo a quedarse desprotegido, miedo a la muerte. Hay muchos miedos que es debido a los traumas que ustedes fueron adquiriendo en el transcurso de su desarrollo, sobre todo en los primeros 7 años de la vida. A veces tienen mucha culpa, se culpan de todo. Lo que le sucede a fulano, lo que le sucede a su hijo, lo que le sucede a los padres. Ustedes se cargan mucha culpa. El odio, la envidia, la rabia por alguien que tú crees que te hizo daño. Entonces, estos son sentimientos que si ustedes no acaban de vigilarlos, de quitárselo, de hacer reprogramación mental, terapia, que ustedes no se quiten estos sentimientos y vibren en estos de aquí, va a ser difícil adquirir lo que ustedes quieren, la vida que ustedes quieren, porque yo me imagino que nadie quiere una vida con la atracción de este tipo de sentimientos. Hay algo importante que les quiero explicar. De nada sirve hacer mantras, hacer oraciones, o sea, en un tiempo determinado del día, querer vibrar en frecuencias elevadas, decir yo perdono a fulano, yo me perdono, siento mucho, agradezco por lo que tengo, agradezco por lo que voy a tener, agradezco, ¿sabe? Esas repeticiones, esas oraciones que ustedes repiten, aunque la hagan con el corazón, con el sentimiento que lleva, si después el resto del día están hablando mal de alguien, tienen odio por alguien que supuestamente les hizo algo, se culpan de que su familia es pobre, se culpan de que sus hijos no pudieron ir al frente, se culpan, por ejemplo, de una enfermedad de sus hijos, tienen miedo a muchísimas cosas, sienten rabia por alguna persona, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? En un determinado momento del día tú elevas tu frecuencia, perfecto, ahí estás muy bien, ahí estás dejando todas tus células con un funcionamiento especial, sobre todo tu sistema inmune está trabajando perfectamente, pero no te das cuenta que en el resto del día, por ejemplo, solo de ver algún programa, alguna noticia que es de tristeza, ahí tú lloras porque lógicamente tienes empatía por algo que le pueda estar pasando a alguna persona. Empiezas a ver informaciones sobre una determinada enfermedad y de ahí es que vienen, como les he explicado en videos anteriores, las enfermedades, porque vibras en baja frecuencia. Tú estás liberando constantemente hormonas de estrés, hormonas que no dejan funcionar correctamente tus células, hormonas que disminuyen la capacidad de buena oxigenación de tus células, provocando inflamaciones que luego son enfermedades. Entonces, ¿quién es responsable por determinadas enfermedades que ustedes padecen? Ustedes mismos. Esa es la respuesta que le doy a la seguidora y a los que estaban en duda. ¿Cómo elevar la frecuencia para co-crear la vida que yo quiero? La vida saludable, la vida con las cosas que ustedes quieren. Vibrar en alta frecuencia. Tienen que vigilarse, Yo sé que es difícil, yo tuve que hacer el proceso, pero se los garantizo que es un proceso que vale la pena. Vale la pena no estar hablando mal de nadie, vale la pena no estar con miedo, vale la pena no tener vergüenza, no tener odio, no tener rabia por nadie, perdonar a las personas vale la pena.
vale la pena, porque además de tú sentirte saludable, además de tu vida ser próspera, tú estás contribuyendo con tus buenas vibras a que las vibraciones del universo mejoren, a que la conciencia colectiva donde tú llegas mejore. Por eso es que cuando las personas que están en esa vibración llegan a los lugares, irradian energía, irradian, todo el mundo quiere estar al lado de ellas, porque son personas que están irradiando energía buena. Entonces, lo hago por mí, o háganlo por ustedes, por la familia de ustedes, por las personas que ustedes se rodean, por las personas que ustedes quieren y hasta por las que no quieren también, porque tenemos que aprender a querernos todos. Como siempre les he dicho, manteniendo entonces la distancia con aquellos que supuestamente quieran hacernos algún daño, los pobres. Sus motivos traumáticos tendrán. Por eso nuestras energías, nuestras buenas vibras, nuestro campo vibracional nos va a proteger de todo, de todo.